Dios mío, limpia mi corazón limpia mi corazón, para que hoy día para que hoy día haga tu voluntad haga tu voluntad y esté contigo. y esté contigo. Amén. Amén. Lunes 24 de agosto. Este día, esta fecha, la iglesia celebra la fiesta de uno de los apóstoles que es muy poco mencionado, que es apóstol y que se conoce de él, de hecho, no por los evangelios, sino por textos escritos posteriormente que no están dentro de la Biblia. Pero que por esos escritos se sabe cómo fue que murió él, que murió cruelmente, mártir, murió desollado. Bartolomé es el apellido de este hombre. En el contexto de Israel, Bartolomé significa el hijo de Ptolomeo. Gracias. El hijo de Ptolomeo. Y este apóstol tiene esa característica, pues, que habitualmente mucha gente lo confunde Natanael Bartolomé. Es el mismo. Ese es el nombre de él. Natanael Bartolomé, nombre y apellido. Hijo de. Ahora bien, Bartolomé es uno de los apóstoles más desconocidos del texto bíblico. De hecho, es tan desconocido que es, digámoslo así, podría entenderse como uno de los apóstoles antihéroe. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que habitualmente siempre se tiene el concepto del héroe que surge, que sale, que se da a conocer, que se muestra, que de lo menos subió y entonces se dio a conocer ante mucha gente, que tiene mucho prestigio, mucha honra. En Bartolomé ocurre todo lo contrario. ¿Quién fue Bartolomé? Bartolomé, primero, era un hombre maestro de la ley. Él es de los pocos apóstoles o discípulos que no era pescador. Era apóstol de la ley. Era maestro de la ley. ¿Por qué era maestro? Porque estaba en un lugar específico enseñando cuando se encontró con Felipe y estaba dando su enseñanza. En el contexto judío, el rango que él tenía es lo que hoy llamaríamos, por ejemplo, un postdoctorado. O sea, era un hombre muy culto, muy letrado, era escriba de la ley, conocedor de las Sagradas Escrituras. Era un hombre muy inteligente, prestante, conocedor de todo. Por eso cuando Felipe lo llama, que él conoce las Escrituras, pone el interrogante: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Porque en las Escrituras no había algo grande de Nazaret. El conocedor de la ley, conocedor de la Escritura. Ahora bien, según algunos estudiosos de la Biblia, algunos exégetas, dicen que lo que estaba enseñando este hombre debajo de la higuera, cuando Jesús le dice que te vi, era la palabra de Dios. Por ende, tiene mucho sentido cuando Jesús le hace ese elogio a él. Dice el texto: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y antes Jesús le dijo: ahí tienen a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Palabra de Dios. ¿Qué le está diciendo? Jesús es la palabra encarnada. Por ende, cuando Natanael estaba transmitiendo su enseñanza, ya estaba hablando de Jesús.
Ya estaba comunicando de Dios. Y esa experiencia que estaba teniendo Natanael al hablar de la palabra era hablar de Jesús. Hoy nosotros como iglesia estamos llamados a acercarnos a ese misterio. Natanael, Bartolomé, tuvo la experiencia de, siendo conocedor, ilustre, docto, es uno de los apóstoles poco conocidos en la Biblia. No se habla de él, solamente en el fragmento que escuchamos hoy. No se habla más de él. Pero es justamente a eso que me refiero cuando digo que es antihéroe. Porque siendo un docto, un grande conocedor, disminuyó. Como San Juan Bautista, menguó para que fuera Jesús el que naciera, el que se diera a conocer. Y Bartolomé tuvo la dicha de, siendo un apóstol, compartir con Jesús. Se catequizó, se instruyó con el maestro. Bartolomé, siendo un maestro de la ley, siendo un escriba conocedor de la palabra de Dios, se acercó a Jesús, compartió con él, recibió su enseñanza, aprendió viviendo con Jesús, siendo testigo de los milagros, viviendo la experiencia misionera de Jesús. En silencio, aprendió del Maestro, para luego ser capaz de dar su vida por Jesús, su vida por Él. Hoy la iglesia necesita hombres y mujeres decididos a morir por Cristo. Ya tal vez no una muerte cruenta como antiguamente, sino una muerte al yo, al egoísmo, al orgullo, a creernos más que los demás. Una muerte cruenta al interno en nuestra lucha por ser humildes, por agachar la cabeza, reconocer que nos equivocamos, pedir perdón, rectificar, deshacer pasos mal andados y avanzar. Ese es nuestro martirio hoy día. Morir al yo, morir a nuestros quereres, a nuestros placeres. Ese es el martirio que Dios nos pide hoy día. Que en silencio nos amoldemos a Cristo. Hablando cuando hay que hablar. Callando cuando hay que callar. Diciendo lo que hay que decir. Escuchando lo que hay que escuchar. Hoy estamos llamados a acercarnos a ese amor de Dios de manera libre, consciente y voluntaria. Pidámosle a ese buen Dios que nos permita aferrarnos a su gracia y a su amor ahora y siempre. Amén.